Excelentísimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, excelentísimos presidentes de Brasil, Colombia y Guyana, honorable Papa Francisco, respetables miembros de los gabinetes ejecutivos, señores gobernadores y alcaldes de Venezuela y demás invitados. Agradecemos su presencia el día de hoy para tratar el importante tema de los problemas fronterizos y políticos de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana. Para nadie debe ser sorpresa que los países tengan problemas entre sí, puesto que todos los países desde su fundación buscan algo, y ese algo es crecer tanto económicamente como políticamente. Y esta misma búsqueda de crecimiento es la causa de roces entre países vecinos. Incluso cuando los países no buscan este crecimiento, puede pasar, porque existe el crecimiento natural o exponencial de su población. Venezuela fue establecida el 5 de julio de 1811. Es un país constituido por una parte continental y por un gran número de islas pequeñas e islotes en el Mar Caribe, cuya capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas. Posee una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados. El territorio continental limita al norte con el Mar Caribe y el Océano Atlántico, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y por el este con Guyana. Con este último país, el Estado venezolano mantiene una reclamación sobre 159.542 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo. Esta área es conocida como Guyana Esequiba o zona en reclamación. Esta reclamación de territorio ya tiene más de 50 años, y a pesar de que hasta 2015 todo se mantuvo tranquilo e incluso ambos países mantenían buenas relaciones políticas, debido a que en ese año la empresa ExxonMobil encontró algunos yacimientos de petróleo que ayudarían a la economía de cualquiera de los dos países. En el caso de Guyana, le daría un aumento del nada más y nada menos que de 86% de mejora en su economía, mientras que a Venezuela significaría un incremento aún mayor en sus reservas petroleras, y además en este territorio no solo hay petróleo, también hay minerales valiosos que de igual forma permitirían el crecimiento económico. El problema está en que desde el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 no se ha llegado a una verdadera solución, dejando que pase el tiempo y sin dar parte ni un país ni otro, solo apoyándose en organismos como la ONU, que recientemente en 2018 se retiró del conflicto, pasándolo ahora a la Corte Internacional de Justicia, pero apenas se han iniciado procesos para alcanzar una verdadera solución. Ahora pasemos a los otros países, Colombia y Brasil, países con diferentes culturas e incluso idiomas, pero que comparten problemas con Venezuela. El primero que podemos mencionar, y que desde mediados de 2010, debido al bajo coste de la gasolina en el territorio venezolano, muchos optaban por comprarla aquí y luego llevarla a países vecinos para revenderla a un mayor precio, pese a los riesgos que esto supone. Ya para finales del 2018, el contrabando de combustible dio un golpe de timón, cambiando el flujo del contrabando. Ahora no es de Venezuela hacia afuera, sino de afuera hacia Venezuela. Esto debido a la escasez de gasolina que fue en aumento y que muchos ciudadanos vieron cómo solventar. Este combustible traído de afuera de forma ilegal es vendido en dólares, a pesar de que la moneda en vigencia del país es el bolívar. Pero por su alta devaluación, la mayor parte del comercio se hace en divisa extranjera. Un segundo problema que comparten estos países fronterizos es la migración excesiva de venezolanos hacia dichos países, aunque esto ya no es un problema
que solo está afectando a estos países, sino también a otros países más alejados, que se han visto rebosados por la gran afluencia de migrantes venezolanos, que han salido de su casa natal en busca de un mejor futuro, y que no se trata de unos cientos o miles, sino de millones de personas. Esto según el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para América del Sur, Juan Carlos Murillo González. El número de venezolanos para el 2020 se estima en 7 millones de personas, de las cuales muchas entran de forma ilegal a los países vecinos y otros quedan varados en las fronteras, convirtiéndose en un problema social que, aunque no le corresponde resolver solos, muchos han tomado medidas de apoyo para los venezolanos, pero debido a la gran afluencia no ha sido suficiente para solventar el problema, puesto que las causas no han sido solucionadas. Este problema es mucho más preocupante a día de hoy debido a la pandemia generada por el COVID-19 y que no solo pone en riesgo a los venezolanos en las fronteras, sino también a los habitantes de sus ciudades fronterizas, puesto que entre mayor sea el grupo de personas acumuladas, más riesgo se corre de que se cree un foco de infección. Si bien estos problemas que comparten ambas fronteras, existen otros problemas o casos más específicos como son el problema de la explotación minera en la frontera de Venezuela y Brasil. Actividad ilícita que ocurre desde hace años y que no solo supone una pérdida económica, también trae pérdidas ecológicas, pues estas actividades, al realizarse de forma ilegal, sin los equipos y permisos adecuados, dañan el ecosistema sin ningún tipo de consideración. Mientras que con Colombia, uno de los problemas específicos que tiene es la presencia de grupos armados paramilitares. Un informe presentado el 10 de abril de 2019 por Fundaredes denuncia que grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, conocido como el ELN, el Ejército de Liberación Popular o EPL, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, FBL, y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, cuentan con más de 15.000 venezolanos que llevan a cabo actividades ilícitas para ellos en las fronteras colombo-venezolanas. Estos grupos irregulares colombianos son la principal fuente de empleo en las localidades del lado de Venezuela, en la frontera con Colombia. Estas organizaciones reclutan víctimas de las crisis y los usan para aumentar su poderío criminal y continuar con su expansión. Ninguno de estos problemas puede considerarse aislado, y tampoco que debe tratarse por un solo país. Si se quieren soluciones, se debe trabajar en conjunto, ya que cada problema afecta a los involucrados, y esto se debe trabajar en conjunto, dejando de lado las diferencias de pensamiento y atacando las raíces que ocasionaron el crecimiento de estos problemas. Contrabando, migración, fuerzas paramilitares, disputas territoriales. Son así muchos de lo que como vecinos afrontamos diariamente y que como tal debemos resolver, sin querer imponernos unos sobre otros, tratando de mediar lo mejor posible y llevando a cabo acciones pertinentes lo más pronto posible con el fin de cuidar a nuestros ciudadanos y proteger nuestras tierras. Peter Ferdinand Drucker decía: no hay países subdesarrollados, sino mal gestionados. Así que hay que poner todo nuestro empeño en la solución de los problemas y la búsqueda del desarrollo conjunto. Buenas tardes y gracias por su atención.